Hola, amantes de los símbolos, ¿qué tal? Pues como algunos de ustedes me pidieron una segunda parte de lo que tratamos la semana pasada, que fueron Argeiro Poyeta, es decir, imágenes supuestamente realizadas sin intervención de la mano humana, pues hoy les ofrezco una segunda parte donde vamos a analizar las imágenes de Cristo. Recordando lo que vimos en el episodio pasado, el término argeiropoieton, que significa hecho sin manos, literalmente, se usa tradicionalmente para describir apariciones milagrosas de naturaleza religiosa, como el velo de Verónica, el mandilion o el santo sudario de Turín. Se cree que estos lienzos recibieron y preservaron milagrosamente la estampa de la figura de Cristo mediante el contacto directo con su cuerpo. Esto es lo que la tradición nos dice. Cada argeiropoieton religioso parece haber surgido sin intermediario. Además, la presunción de que ningún humano se involucró en su creación es un prerequisito para asegurar que el icono muestra la verdad. Por tanto, cuanto más presente esté la mano humana, más se socava el aura sobrenatural de la imagen. Los primeros retratos, supuestamente retratos de Jesucristo, se amparaban bajo esta categoría y serán protagonistas de numerosos actos de curación promovidos por el prototipo divino que contienen esas imágenes. Sobre esa foto que tienen a la izquierda vamos a volver un poquito más abajo, porque es de bastante interés y creo que les va a gustar. En torno a la Santa Faz de Cristo surgirán dos leyendas que acompañan a estos retratos. La del rey Abgar de Edesa, recordemos, Edesa está en la actual Turquía. Esta leyenda del rey Abgar de Edesa será muy extendida en Oriente y en Occidente tenemos la del velo de Verónica, que viene a ser una adaptación de la leyenda de Edesa a Occidente. Entonces vamos a tratar del Mandilion o imagen de Edesa y su posible relación con el Santo Sudario de Turín. Espero que les resulte interesante. Según la tradición, el rey Abgar de Edesa, en la actual Turquía, como ya hemos dicho, escribió una carta a Jesús de Nazaret pidiéndole que fuera a curarlo. Al parecer, según distintos relatos sobre este tema, Abgar tendría lepra, que era una enfermedad muy corriente en su época. Abgar recibió una respuesta por escrito por parte de Jesús, en la que Jesús rechazaba la invitación, pero le prometía que uno de sus apóstoles iría a visitarlo. Este apóstol resultó ser San Judas Tadeo. Ahí tienen una recreación moderna de San Judas Tadeo y vean que tiene una especie de como bueno de medallón grande de metal, una pieza redonda de metal con la cabeza de Cristo. Eso lo vamos a discutir en los próximos minutos. El historiador Eusebio de Cesarea del siglo, bueno, está entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, es quien narra este relato en su historia eclesiástica. Y les apunto aquí que ese libro de historia fue muy importante en su época y más adelante, y durante toda la Edad Media. O sea, ahí se narran muchos sucesos de la época del emperador Constantino el Grande. Entonces, era una obra muy respetada. De acuerdo con esa versión, la que recoge Eusebio de Cesarea, Jesús mandó a San Judas a curar al rey Abgar en su nombre.
En la época de Eusebio, al parecer, eso es lo que Eusebio nos dice, ¿no? Todavía se conservaban las cartas en Edesa, es decir, la carta que envió Abgar a Jesús de Nazaret y la carta de respuesta que Jesús le envió diciendo que no podía ir, pero que iba a enviar a uno de sus discípulos. El caso es que Eusebio, que como hemos dicho, era un historiador de gran credibilidad en su época, no menciona el envío de ningún paño o lienzo por parte de Jesús. O sea, Eusebio nombra las cartas, pero jamás dice que jamás se habla de ningún paño que hubiera sido enviado a Agar con alguna representación de la cara o del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay otra historia más conocida. Esta cuenta que primero en Edesa y luego en Constantinopla se conservaba y veneraba un paño desde hacía mucho tiempo. Vamos a ver esto de por qué Edesa y por qué Constantinopla y qué clase de paño sería aquello. Se supone que Jesús de Nazaret se había secado el rostro con este paño, estando, por cierto, no lo he puesto aquí, pero bueno, estando en agonía en el Monte de los Olivos, se había secado el rostro con el paño y su imagen habría quedado impresa. Sería lo que conocemos como Mandilion. Ahí tienen una recreación posterior, como del siglo XV, cosas así, a su izquierda. Pero ¿de dónde salió este paño? Eusebio de Cesarea solo menciona las cartas intercambiadas entre Jesús y Abgar, como acabamos de señalar. Su paradero se desconoce desde hace muchos siglos, pero aún se habla del Mandilion en el cristianismo oriental gracias a múltiples reproducciones posteriores. Es decir, si realmente había existido ese paño conservado en Edesa, pues muchos artistas hicieron copias, de las cuales hicieron copias, de las cuales hicieron copias que han durado prácticamente hasta nosotros, porque si ustedes miran algún icono de Cristo, pues va a tener básicamente las mismas características que se han visto desde la antigüedad. En Occidente, la tradición del Mandilion es menos famosa, aunque a veces se incorpora en las imágenes del apóstol San Judas Tadeo, que fue quien supuestamente podría haberlo llevado a Edesa por encargo de Jesús de Nazaret junto con su carta a Abgar. San Judas a menudo se representa llevando una versión del Santo Mandilion colgada del cuello a modo de medalla o escapulario o recostada sobre su pecho como una especie de disco, ¿no? Aquí tienen dos versiones del tema. Sin embargo, como acabamos de ver, debería tratarse del propio Mandilion, es decir, una tela. Sin embargo, una versión más tardía de la leyenda, que proviene de las actas de Tadeo, es un texto de los siglos VII al IX. Es decir, es como una suma de apuntes, no es la obra de un solo autor. Bueno, pues las actas de Tadeo dicen que el mandilion era un sindón. Esa es una palabra griega que significa sudario y que estaba doblada tetradiplon, es decir, doblada por la mitad y luego en cuatro partes. Curiosamente, el Santo Sudario de Turín tiene esas mismas características. Ahí a la izquierda tienen un diagrama que se ve como tiene, digamos, un doblez por la mitad y luego tiene otra serie de dobleces que lo convertirían como en un paño que en realidad tendría ocho dobleces en total. Aquí tienen una foto del Santo Sudario de Turín. Más o menos se aprecia lo que decíamos. Esa especie de marcas triangulares es que em, en algún momento por ahí en el siglo XVI, si no me equivoco, se quemó la urna donde estaba, que tenía cristal y plata.
se quemó la capilla donde estaba y la plata se derritió y cayó sobre el Santo Sudario. Por eso tiene esas marcas, bueno, son agujeros en realidad. Ahí creo que se puede ver en la parte de arriba, pues lo que sería la espalda de Cristo y en la parte de abajo sería la imagen, pero lo que sería Cristo visto de frente. Este síndrome milagroso habría sido entregado al rey de Edesa junto con la carta de Jesús de Nazaret. Agar se curó de su enfermedad y las cartas, junto con el santo mandilio, se guardaron como preciados tesoros. San Juan Damasceno, un autor que vivió entre los siglos VII y VIII, y es muy importante para entender la vida de la Iglesia en aquellos siglos, también describió el mandilion o imagen de Edesa como una pieza de tela larga, no como una servilleta o toalla pequeña. Es decir, como un lienzo, digámoslo así, que podría perfectamente envolver un cuerpo humano. Ahora vamos a la cuestión interesante. ¿Dónde está hoy el Santo Mandilion? ¿Es el Mandilion el Santo Sudario de Turín? El 15 de agosto del año 944, la Santa Imagen de Edesa, o Mandilion, se trasladó a Constantinopla, que entonces era la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que hoy conocemos como el Imperio Bizantino. Por ello, las iglesias orientales celebran la fiesta del Santo Mandilion cada 16 de agosto. El archidiácono de Santa Sofía de Constantinopla, que era la catedral de Constantinopla, obviamente, Gregorio el Refrendario, se conoce así porque no sabemos su apellido, pero era la persona que refrendaba documentos en la catedral de Constantinopla, por eso se conoce con este nombre. Bueno, Gregorio el Refrendario mencionó en su homilía por la ocasión de la traslación de Mandilion de esa Constantinopla, que la figura mostraba la herida del costado de Cristo. Esto es interesante. Este detalle indica que la efigie llevada de Edesa a Constantinopla en 944 era una representación del cuerpo completo de Cristo. Ello ha llevado a muchos a pensar que el Mandilion y el Santo Sudario de Turín son uno y lo mismo. Aquí a la derecha tienen unas imágenes bastante antiguas de distintos templos. Son murales, o sea, están pintadas en la pared. En ellas vemos lo que sería el Santo Mandilion, vemos la cara de Cristo, pero a la vez, ¿no les parece a ustedes que es como si presentasen un paño más largo de lo que uno se imaginaría que se necesita para limpiarse el rostro, sobre todo el de arriba? Sé que la imagen no se ve muy bien, no he podido conseguir una mejor, eso está en Croacia, esa, esa pintura mural, y parece que si la ves en directo, pues se notaría como que el lienzo está doblado en partes. Es decir, que si lo desdoblásemos, se podría ver el cuerpo entero de Cristo, si existiera como tal lienzo. Esto es obviamente una pintura. Gregorio el Refrendario explica que le confundía el hecho de que Eusebio de Cesarea, antes nombrado, solo mencione la correspondencia entre Abgar y Jesús de Nazaret. Ya lo dijimos, ¿no? Que no hay mención del lienzo del Mandilion por parte de Eusebio. Y por ello, Gregorio decidió investigar por sí mismo más documentos de la época en la propia Edesa. Encontró muchos escritos en siríaco, que era el lenguaje de allí, el lenguaje local, en aquellos tiempos, ¿no? Algunos de los cuales, los que hablaban del Mandilion, hizo traducir al griego. Leamos algunos fragmentos de la homilía de Gregorio el Refrendario, de esta homilía que él pronunció en la Catedral de Constantinopla, Santa Sofía, que por cierto aún se conserva, es un edificio muy famoso, y en esa homilía que se pronunció cuando llegó el Mandilion,
desde Constantinopla y se exhibió al público. Citamos a Gregorio. El rey Abgar dijo a Tadeo: «Dime cómo la imagen en el lienzo que me curó fue creada, pues puedo ver que no se realizó con pintura ordinaria, y explícame su poder especial, ya que cuando la vi desdoblada ante ti, me curé de mi enfermedad y me levanté de la cama, y sentí la energía que tenía en el cuerpo en mi juventud». Y Tadeo respondió: «Cuando Ananías, a quien confiaste las cartas, dijo que, aparte de la salud, también esperabas contemplar la imagen de su rostro tal y como era, Jesús le pidió que regresase rápido con la carta, en la que prometía enviarte a uno de sus discípulos después de su ascensión. Y yo soy ese discípulo». Es decir, que aquí el tema de esta tradición, de esta leyenda, difiere un poquito del de Eusebio de Cesarea. Abgar habría enviado a un personaje llamado Ananías a que le llevase la carta a Jesús, y Jesús a su vez escribió la suya en respuesta a la de Abgar y le dijo a Ananías: «Ve rápido, lleva la carta, porque yo te voy a enviar a uno de mis discípulos para que te cure en mi nombre». Seguimos citando a Gregorio el Refrendario. Pero Jesús, que se sometió a la pasión por deseo propio, creyendo que la naturaleza humana teme a la muerte, tomando este lienzo, se limpió el sudor que goteaba de su cara como gotas de sangre en su agonía. Abro paréntesis, es decir, que estaba, cuando hizo este gesto de limpiarse la cara con el sudario, estaba en el Monte de los Olivos, em, antes de ser crucificado, ¿no? Bueno, continuamos después del paréntesis. Y milagrosamente, justo como hacía todo de la nada, en su fuerza divina, imprimió el reflejo de sus rasgos en el lino. Cuando bajó del monte, es decir, del Monte de los Olivos, después de orar, se lo entregó a Tomás, uno de mis compañeros discípulos, ya que yo no estaba allí. Le dijo que me lo diera a mí para que después de la ascensión te lo pudieras llevar. O sea que aquí está como, digamos, Gregorio el Refrendario diciendo lo que él había encontrado por ahí en aquellos documentos escritos en siríaco que él mismo había analizado y traducido al griego en Edesa. Continúo citando el texto de la homilía. Pues esto no es el arte de pintar, que abre una puerta para que la mente considere el original y represente imágenes. Este reflejo se imprimió del original viviente. Aquí estaríamos dando, bueno, Gregorio estaría dando testimonio de que Judas le dijo que realmente se había impreso la imagen de manera milagrosa. Continuamos citando el testimonio de, de San Judas Tadeo, ¿no? Lo que le contó a Gregorio, que a su vez Gregorio pronunció en su homilía. Cito: «Esta impronta, sin embargo, se ha producido solo con el sudor de la cara del Creador de la vida, cayendo como gotas de sangre y por el dedo de Dios. Pues estas son las bellezas que han logrado la verdadera marca de Cristo, ya que después de que cayeran las gotas, se embelleció con gotas de su propio costado». Bueno, aquí otra vez abro paréntesis. Eh, mm, ya se ha dicho hace un momentito que el rey Abgar se pregunta por qué eso no parece pintado. No, pero es que Judas Tadeo le dice que ha sido impreso milagrosamente y, y que por eso es una imagen no realizada por el arte del pintor. Y aquí tenemos en la última frase algo interesante, ¿no? Donde dice: «Pues esas son las bellezas que han logrado la verdadera marca de Cristo, ya que después de que cayeran las gotas, se embelleció con gotas de su propio costado». Es decir, eso da a entender a algunos historiadores
que Abgar se refiere a una tela de cuerpo entero, porque si no, qué mención del costado, y que a lo mejor Jesús se puso el lienzo en la cara y se imprimió todo el cuerpo. Es un tema complejo, como pueden ver, pero yo les estoy hablando de las distintas tradiciones y, y cuál es el misterio, ¿verdad?, de la relación entre una cara impresa en una tela y un cuerpo impreso en una tela, y cómo es que se embelleció con gotas de su propio costado. Si se supone que Jesús estaba vivo todavía en su agonía en el Monte de los Olivos. Gregorio el Refrendario continúa diciendo que el Mandilion es como un manantial que derrama agua fresca, riega el árbol de la vida y se divide en dos corrientes que representan al mismo Dios y hombre, porque tenemos que tener en cuenta que la naturaleza de Jesús es divina y humana a la vez. Entonces vamos a ver por qué se refiere Gregorio al árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Haremos un episodio sobre esto en algún momento. El árbol de la vida aparece en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 9, donde se dice, cito, el Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para comer, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Iglesia Ortodoxa Oriental siempre ha entendido el árbol de la vida como una prefiguración de la cruz de Cristo, ¿no?, la cual la humanidad no podía compartir hasta después de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, a través de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, el cual se había encarnado como hombre, ¿no?, para eh, sacrificarse como se sacrificaba en el Antiguo Testamento un cordero por la celebración de la Pascua y cuya sangre lo que se conmemoraba era, según el libro del Éxodo, si no me equivoco, era que quienes regasen con su sangre los dinteles de su casa, de las puertas de su casa, no serían tocados por la peste que mató a los primogénitos de Egipto. Bueno, ahí tienen a la izquierda una impresión de lo que sería la cara, em, la cara de Cristo, ¿no?, según la tradición, impresa en el sudario de Turín. Se ve muy mal, o sea, em, como decía Gregorio el Refrendario, parecía como una impronta, pero no hecha con pintura, una cosa tenue. Y paralelamente, a la vez, paralelamente a Gregorio el Refrendario, el emperador de entonces, Constantino VII, que observó personalmente el Mandilion en el año 994, cuando tuvo lugar la traslación de Edesa a Constantinopla y todo aquello. Él lo vio y dejó escrito algo. O sea, describió la impronta como sumamente tenue, más como una secreción húmeda, sin pigmento ni arte de pintor. Esto figura en un texto, Narratio de Imagine de Sena. Eso significa en latín relato sobre la imagen de Edesa. Y es un texto atribuido al propio Constantino, como si este emperador pues realmente la vio y dijo, es como una impronta muy tenue, ¿no? Sí, podía ser como del sudor de Jesús quedando, digamos, absorbido en la tela. Este detalle de la imagen tenue también sugiere que al referirnos al Mandilion podríamos estar hablando del Santo Sudario de Turín. Con respecto a las discrepancias en las descripciones antiguas del Mandilion, uno podría imaginarse, bueno, es una hipótesis que algunos piensan, ¿no?, que quizás el Mandilion, como ya hemos dicho que se mostraba doblado,
pues quizás cuando iban los peregrinos allí o la gente a verlo, pues estaba doblado y solamente veían la cara de Jesús, y no sabían que desplegado mostraba el cuerpo entero de Cristo, porque, a ver, cabe preguntarse qué razón tiene que haya imágenes que muestren solo la cara y el Santo Sudario de Turín que muestra el cuerpo entero. Em, Quizás que estaba doblado y los testigos solamente veían la cara. Y por eso en las representaciones convencionales del Mandilion solo se ve el rostro de Cristo flotando, por decirlo así, en medio del sudario. Volvemos a la imagen que les presenté al inicio de este capítulo, ¿no? Existen autores que piensan que la imagen del Santo Sudario de Turín tuvo una influencia directa en la formación del canon más antiguo de imágenes de Cristo, incluyendo la convención iconográfica del Mandilion. Estas tres imágenes que tenemos ahí en pantalla, que son a la izquierda el Santo Rostro de Manopelo, que está en Italia, en Abruzzo, en el convento de los capuchinos de allí. El Mandilion de Novgorod, que está en la Galería Tetriakov en Moscú, en Rusia, y el Santo Sudario muestran características similares. Visión frontal, misma proporción en la zona de los ojos, un pequeño mechón de cabello sobre la frente. La del Santo Sudario se ve muy mal, ¿no? Pero en las otras se ve claramente. Y barba partida en dos. El Santo Rostro de Manopelo, que es la imagen de la izquierda, se conoce desde muy antiguo. Desde bueno, la época por lo menos de Eusebio de Cesarea, desde el siglo III, siglo IV se conoce, está documentado que existía en la parte de Edesa. Desde ahí, de alguna manera, terminó en Roma, en el Vaticano. De ahí fue, bueno, yo no sé, saqueado en el saco de Roma en 1506, recuperado, vendido de alguna manera, pues terminó en Abruzzo, en el convento capuchino. Pero a ver, ¿cómo explico esto? Para hacerlo claro. Bueno, pues sí, obviamente tienen, en lo que respecta a las proporciones y al estilo, tienen muchas cosas en común. Parecen derivados de un prototipo común, ¿no? Del mismo prototipo. Y también está el tema de que en el Santo Sudario de Turín, Cristo aparece muerto, con los ojos cerrados. Pero si a mí me preguntan, el rostro de Manopelo, sé que tiene los ojos abiertos, pero tiene la boca abierta y eso me da una vibra de muerto. Perdón por mis observaciones poco ortodoxas. Aquí tenemos una muestra de otros Mandilions, pero que se conservan en Europa, ¿no? El de la izquierda sería el del Vaticano. Ese está en la capilla personal del Papa, de cualquier Papa, de quien esté, ¿no? El otro está en Génova, también en Italia, que es el del centro, y el de la derecha está en la Catedral de Alicante, en España. Y ven que todos comparten pues bastantes cosas en común. Todos siguen un prototipo que también se relaciona con el del velo de Verónica. Eso lo vamos a ver en otro episodio, por ahí ya lo haremos, porque no quiero aburrirles tanto con el mismo tema. En el año 1204, durante el saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados, la santa imagen de Edesa se perdió, ¿o no? ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿Es el propio sudario de Turín o no? Posiblemente nunca lo sabremos, pero el misterio sigue fascinando a creyentes y escépticos. Muchas gracias, gente. Espero que les haya parecido interesante. Es un tema denso. Pueden ver que no he abordado
los estudios científicos que se le han realizado al sudario de Turín. Sobre eso hay muy buenos documentales. Yo me he centrado en la tradición. Ha podido inspirar el Santo Sudario de Turín a las demás imágenes que muestran el rostro de Cristo, si es que realmente estaba doblado y se exhibía de vez en cuando, la gente lo podía ver. Lo que está muy claro es que el Santo Rostro de Manopelo es, pues, básicamente, según estudios que se le han realizado de la misma época, y ya se documenta en la parte de Edesa en el siglo IV después de Cristo. Mientras que del Santo Sudario de Turín durante muchos siglos no se supo nada, del de Manopelo, pues sí, siempre como que se le ha seguido la pista, por decirlo así. Y también es una imagen rara, porque tiene reverso, al igual que el Santo Sudario de Turín. Tiene reverso. Y lo que quiero decir con esto es que no está pintado sobre la cara de un lienzo, sino que aparece, y no está pintado por detrás tampoco. Aparece una impronta muy rara de analizar. Y cuando le hacen estudios de ultravioletas, de todas esas cosas, pues no reacciona como una pintura normal, reflejando la luz que debería reflejar, y es muy misterioso también. Entonces ya seguiremos en otro episodio hablando de la tradición occidental del Mandilion, que sería el velo de Verónica. Y también les tengo pendiente al Jeropoyeta de la Virgen. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, que se imprimió, según el relato, de manera milagrosa en la capa del indio Juan Diego, y considera hasta hoy siendo otro de los misterios de la aparición de imágenes religiosas. Muchísimas gracias. Y si lo desean, estoy a su disposición. Sugiéranme temas que les gustaría que tratase. Muchas gracias y hasta pronto.